¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Agrocast Bolivia, el primer podcast hecho para el productor rural. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante. Quiero agradecerle a las personas que se suscriben al canal de YouTube para poder seguirnos y para poder conversar de estos temas que son de interés para el productor rural. Como les mencionaba, el tema de hoy es acerca de los remates en nuestro país. Voces del remate. Estoy con expertos del tema para poder conversar acerca de la historia del remate en Bolivia, de las anécdotas, la experiencia que tuvieron durante muchos años. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Óscar Boules, martillero rural. Martillero rural. Exactamente. ¿Cómo te va, Belén? No, es un placer tenerlo, Óscar. Gracias por recibirme, gracias por permitirme estar aquí y a todos sus seguidores en el canal de YouTube y en todas las redes. Mi saludo cordial. No, para nosotros es un placer. Y también estamos con Pablo Ferreira, comunicador, también martillero, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás, María Belén? Un gusto estar en esta mesa. Realmente poder comentar y estar hablando sobre este tema, que más allá de ser un trabajo pasó a ser parte de mi vida. Es muy importante y bueno, esperemos poder aportar en este programa cosas interesantes para que la gente conozca más acerca de esta actividad. Este episodio va a estar súper interesante. Hugo Bedregal nos acompaña, gerente de marketing de Totalpec. ¿Cómo estás, María Belén? Placer. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que estamos del otro lado del micrófono y de la cámara. Va a ser un tema muy bonito, muy interesante. Va a ser interesante conocer la faceta de los martilleros, que por lo visto ninguno trajo martillo. A ver si conseguimos uno por ahí. Exacto. Y sobre todo el cambio de personalidad que vamos a ir conociendo de sus experiencias en lo que son con el show en vivo, a lo que los vas a tener aquí con un simple micrófono, pero con mucha historia de por medio. Exactamente, es un cambio total el que realizan ustedes en el momento que están en el evento en sí. Pero como lo dijo Hugo, va a ser un tema muy interesante para compartirlo. Espero que todas las personas que están viendo esto en el canal de YouTube, espero que estén atentos porque vamos a hablar absolutamente de todo. De la historia del remate en nuestro país, porque ha ido creciendo esta actividad dentro del rubro. Y además también la experiencia, como lo mencionaba Hugo, que tienen ustedes, Óscar y Pablo, dentro de lo que es un remate. Primeramente me encantaría conocer un poquito de la historia. Óscar, ¿hace cuánto tiempo como martillero? Mira, María Belén, esto para mí es interesante. Hace como 20 años atrás yo estaba comiendo una hamburguesa en la presentación de un remate y me dice Eduardo Áñez: gordo, el martillero no llegó. Guillermo Sánchez no llegó, perdió su vuelo, se atrasó, subí. No, yo no me animo, le dije. Yo no me animo. Lo trajeron a don Andrés Lladó para que él haga las pujas y yo haga los comentarios técnicos. Y sacamos a flote un remate que en ese entonces se llamaba 100 toros. Estoy hablando de 20 años atrás. Y ahí me cambió la vida, porque se volvió mi forma de vida. El remate para mí es una pasión y bueno, en lo bueno y en lo malo me ha afectado. Así que cuando terminó el remate, Eduardo Año me dice: ¿cuánto te pago? Me dice: bueno, ya me hiciste martillero, regálame un micrófono como el que usa Guillermo. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Porque son elementos esenciales dentro de lo que es esta actividad. Pablo, ¿cómo surgió así esta actividad tan interesante como es el de ser martillero? Bueno, yo he estado vinculado a la actividad pública como director de comunicaciones en una alcaldía y como tal participaba en muchos eventos sociales, obviamente también, y en un evento precarnavalero con amigos estaba organizado en el Coliseo en Guarayo un evento y estaban rifando un chancho al horno. Y nadie compró los números de rifa, o sea, nadie. Y me dijeron: y tenemos que entregarlo al chancho, ¿no te animás a rematarlo? Me dijeron. Y bueno, sí, me subí a rematar. ¡Qué increíble! Y en ese entonces, hablo de también más o menos la época que estaba hablando Óscar, hace unos 18, 20 años atrás,
se sacó casi más de 3.000 bolivianos en el chancho. Entonces fue una novedad, que era el chancho más caro que se había rematado en una qué preca. Buen martillero. Y justamente estaban 2 personas que en ese entonces en Guarayos estaban impulsando los remates, una empresa que había surgido, Erlan Medina del Beni. Ah, don Erlan, sí. Y Arandia de Guarayos, que estaban también comenzando con una actividad de hacer remates, impulsando en provincia. Y me vieron rematar al lunes siguiente, fueron a mi oficina a invitarme, no, vos tenés que ser martillero. Y mi respuesta inmediata fue, yo solo conozco de las vacas que tienen 4 patas y hacen mu, le dije. Y de ahí comenzó toda una historia que bueno, como les decía en el arranque, pasó de ser un trabajo a ser parte de mi vida. Tengo mi familia involucrada también en lo que son los remates, y son muchos años trabajando con empresas, con particulares, con Oscar, que hace más de 15 años nos coincidimos en una empresa de remates y fue una de las personas que me tuvo mucha paciencia, porque eran mis primeros pininos aquí en Santa Cruz, y aquí en Santa Cruz estoy hace 15 años de forma continua rematando. Ambas historias me pasa de que surgió de pronto, ¿no? Surgió de pronto de una actividad social, de una actividad en ese momento, surgió la oportunidad y fue apasionante ahora formar parte de cuántos años. Estamos hablando entre los 90, ¿no? Los 90, ¿no? No, 2000. Del 2000. Finales de 90. Principios más o menos. Exactamente. Y ya van muchos años. Hugo también estuvo presente en muchos remates, tiene conocimiento y por eso vamos a aprovechar que está presente con nosotros para poder despejar muchas dudas, porque primeramente sabemos que mucho público conoce el tema de un remate, pero ¿cómo podríamos definir un remate? Más bien, la aclaración. Quiero conocer mucho de los remates. He estado muchos años ligado a mis distintas funciones laborales en el mundo de los remates, pero conocerlo a plenitud no pude. Estamos Así cero. que aprovechando que tenemos a los dos expertos. No, tiene varios misterios entre medio. Hay cada cosa que es una ciencia para muchos, sobre todo los que no están inmiscuidos en este ruedo. Así que vamos a aprovechar para hacer todas las preguntas, pero me gustaría que empecemos con lo que ha sido la historia de lo que es el remate en el país, en Bolivia, que por lo que teníamos entendido, hemos ido hablando siempre en eventos, ferias que nos encontramos. Esto empieza básicamente en los 60, 70, ¿no es cierto? Cuando antes se hacían, ¿qué te digo? Se iba a la propiedad para que uno se escoja el animal que quería y era directamente el dueño que se lo vendía al interesado. Y de ahí vino lo que ha sido Expo Cruz, justamente la Feria Exposición de Santa Cruz en 1964 más o menos, donde ya empezó a tener un tono no al nivel profesional, siempre con gente improvisada, pero con las ganas de empezar a mejorar y hacer estas ofertas, lo que antes eran las subastas. Cuéntenos un poco cómo viene todo esto. A ver, de lo que yo me acuerdo, si hablamos de los años 60, 70 y los primeros remates que se hicieron en el país, que entonces había una sola feria, después pasaron a Agropecruz y Fexpo Cruz. El primer martillero que yo sepa de animales de ganado de exposición que llevaban a esa feria fue el ingeniero Wolfango Peña, que yo sepa. Y el ingeniero Wolfango Peña ha sido catedrático toda la vida, por lo tanto garganta, y muy conocedor de los animales, pero un mentor, ¿ya? Entonces, eso. Después se construyó un corrito chico ahí donde están ahora los corrales de la feria, y se comenzaron un corro redondo, y comenzaron los remates de genética, ya los de Sausalito, de Nelorilla, pasaron 30 años de remate de genética, y el martillero era el ingeniero Huanela, otro ingeniero agrónomo, también improvisado, argentino, por lo tanto charlatán. Así que veo que la característica principal es Pablo, es serio, buena forma, pero eso no es necesario, una labia totalmente, ¿no? Y una capacidad de improvisación, claro, también. Entonces ahí se hicieron los primeros remates. Después ya yo estaba de gerente de Asocebú cuando nos mandan a Uberaba por primera vez a ver el mundo de los remates en Brasil. ¿Ya? Nosotros pasamos a hacer una réplica con su sabor propio del cruceño,
pasamos a hacer una réplica de los remates del Brasil, donde el show se fue agrandando, donde fue creciendo todo, la logística, el aparato, y nos trajimos los planos de Ovidio Brito, de su corro de remate, ¿ya? Entonces, con eso ya le dimos otro toque, teníamos un salón acorde, y yo por ese momento estaba del otro lado de la vereda. Yo era ganadero, no era vendedor de ganado, ¿no? Entonces yo lo miraba como lo mira cualquiera de ustedes que asiste, con todas las incógnitas y el interés, y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Después empieza a venir Guillermo Sánchez, que lleva 30 años viniendo como martillero brasilero en ese corro, ya en ese espacio. Y él es el dueño de los remates de Expo Cruz, un espacio que se le ha respetado, una porque se lo merece y dos por el cariño que la gente le tiene y el respeto que se ha ganado aquí. Entonces yo creo que él es el principal actor en toda esta historia de los remates de élite. Paralelamente, una vez ya con esa infraestructura, se forma la empresa Los Corrales, que yo me acuerde, ahí empiezan a vender ganado comercial. Y en esa pega los martilleros no necesitaban mucho saber de ganado, porque básicamente sexo, peso, estado, precio. Y precio, punto. Eso es lo que se hace y se maneja normalmente en un remate comercial, con la colaboración de las pisteras, que uno ya tiene una comunicación interna con ellas, donde sabe de cuándo elevar el precio, hasta dónde, esperate. Todo eso tiene una señalética, o si querés llamarlo así, una comunicación con las manos, ¿no? De ahí, de la empresa Los Corrales, nace Fercogan, nace El Arreador, nace Subastar, nacen las empresas que están haciendo los remates en provincia, que cada vez hay más. Nace el rodeo, que siempre fue innovador, porque fue el primero en animarse a hacer los remates virtuales, y que nadie les tiró pelota y fue un fracaso rotundo. Pero como mi amigo Miguel Rueda no es de rendirse, en el momento de la pandemia aprovechó y comenzamos a hacer los remates virtuales. Se plegó Fercogan y el rodeo y el Marucho, la otra empresa que me faltaba, los tres empiezan a hacer remates transmitidos, ¿ya? Y en este caso los remates de genética que se hacían durante la pandemia eran transmitidos a nivel nacional por una red, ¿ya? Entonces, de ahí nace la idea de este boliche donde está, porque todo repercute, mira, ahí viene la idea y nace la necesidad del canal rural. Exactamente, eso ya al final, ¿no? Pero dentro de lo que es la historia hay un avance bastante fuerte, ¿no? La evolución, Bolivia. y es permanente la evolución. O sea, obviamente los factores, podemos hablar en el tema virtual digital post pandemia. La pandemia cambió toda fue una necesidad. Me acuerdo con Rodrigo Suárez, las primeras semanas donde se decretó que no había movimiento, no se sabía qué hacer. ¿Qué hacemos? Me dice. Todo el sector se iba a ir al bombo. Así de grande eran las repercusiones. Una paralización total a nivel mundial. Claro, fue terrible. Entonces me dice Rodrigo, ¿qué hacemos? Y yo ya venía trabajando de forma interna, particular, un proyecto para poder digitalizar, para ver cómo, obviamente tomando en cuenta ejemplos de afuera, porque en Uruguay, en Brasil, en Argentina, específicamente, el ganado comercial, casi el 80% se vende de forma totalmente virtual. Entonces, pero había, con lo que decía Óscar, había ciertas iniciativas, ciertos intentos, no se pudo lograr al nivel que se requería, y la pandemia nos dio esa oportunidad. Recuerdo estar sentado en mi casa todos los días, levantarme como si fuera a trabajar, y durante una semana relatar todo lo que yo tenía en mente para poder presentarles a los directivos de la empresa y convencerlos también de que durante ese momento la solución pudo haber sido lo digital, y fue así, que nos permitió, inclusive después, cuando teníamos todo el boliche armado, nos encontramos con el tema de la reglamentación, de un montón de cosas que pasamos 2 meses para poder implementar. El problema que se presentaron en los pagos, en las confusiones de gente que no conocía absolutamente nada
del remate que si virtual. los animales se iban a filmar a la propiedad, si iban a poder venir, nadie sabía cómo darle solución a eso. Pero bueno, por suerte, con el esfuerzo de las instituciones, de las empresas, de la gente, de los productores, se logró. En el segundo mes ya de pandemia cerrada, comenzamos a Y fue transitar. despegando Sí, el tema de lo digital. Y de ahí pasó también el mismo problema. Se venía Agropecruz, también todo el mundo encerrado. Nos suspendieron el Claro, Cruz. exacto. Claro, Claro, Mayo, no sin Entonces, actividades. Y los protocolos, me tocó tener que llegar a las cabañas y hacer todo un protocolo de seguridad, ir con 2 o 3 colegas a filmar, porque también ahí obviamente pude funcionar lo que era mi experiencia como Ahí entró productor audiovisual. importante, Pablo, ¿verdad? Muy importante la participación de Pablo, porque no había quien haga la parte de logística y producción, y Pablo era el indicado. Era Bien. distinto en esta etapa definitivamente de pandemia, porque todos los recursos que los tenías in situ, directo, desde los animales hasta el lugar, tenías que hacerlo de forma virtual. Pero me gustaría que podamos conversar un poco más atrás para luego llegar a lo de la A lo etapa de digital. pandemia, que sí es ¿Ya? un detonante básicamente a lo que donde estamos sentados hoy en día. Pero ver la evolución de lo que han sido los remates acá en Bolivia. Tengo entendido que solamente se realizaban remates acá en la ciudad de Santa Cruz y en Beni, esporádicamente. ¿Qué vino primero, el remate comercial o un remate de genética? Para mi gusto, yo creo que no era ni lo uno ni lo otro. ¿Qué era entonces? Lo que más se asemejaba a ser puro en la feria era lo que se llevaba. Y eso Ya. era lo que se vendía. Entonces no eran remates de volumen de ganado. Eran, te vendo esta mula tuerta por... Y empezaba la puja. ¿Me entendés? Ya existía una puja. Ya existía. Desde el inicio Ya. siempre hubo una puja, y ahí es donde entraba el ingeniero Wolfgang, ¿no? Perfecto. El Beni y Santa Cruz eran las regiones donde más se veía este tipo de actividad del agro, ¿no? Obviamente, ¿no? Correcto, porque son los dos Sí. departamentos ganaderos, ¿no, Pablo? Pero Claro, y pero además, ¿dónde es la fuerza? En Santa Cruz en este momento, ¿no? Sí, bueno, en el Beni se realizan remates Sí. todos los días, Y- comerciales. comercial. Y en fechas, tal como en Santa Cruz, en fechas particulares, como la Trinidad o su propia feria, se conglomeran remates, se aglutinan remates uno tras otro, todos los días, ¿no? ¿Cuáles son los elementos necesarios en un remate? Los elementos necesarios. Bueno, principalmente un productor que provea ganado, alguien que quiera vender el producto y obviamente a partir de ahí también alguien interesado en comprar. Eso es Ya. el cliente, el proveedor y el cliente comprador son nuestros, creo que los mimados. Es el eje. Y obviamente toda la parte de logística, contabilidad, todo eso, las empresas que brindan servicio de remate. Ahora, hablan de un equipo también. El martillero Exacto. trabaja con un equipo, como lo Correcto. mencionaba en este momento Oscar, ¿no? Sí, efectivamente. Con las pisteras. No, esto es toda una... afecta Claro, las toda la pisteras y cadena. una serie de personas. Correcto, efectivamente, las Desde pisteras que son básicas, ¿no? Se selecciona el ganado en el campo, desde que lo subías a un camión, el transportista, desde el que recepciona Toda la el cadena ganado. productiva. Claro, no Entonces, es el remate, no es el evento en sí Es que todo- ustedes lo ven en ese momento. Es No. toda una logística. Hay Es una toda logística previa. Eso Claro. es Y está importante involucrado destacar. toda la cadena Eso, productiva. eso es lo que queremos mencionar, que viene un trabajo de mucho tiempo atrás que se va trabajando con varias personas en un equipo, ¿no? Un productor, para poder poner un individuo en remate, hace 3, 4, 5 años que está trabajando, está planificando esa venta, porque en realidad no comienza con el animal yendo al Claro. remate, comienza desde que nació, desde que planificó, desde que trabajó vientres, desde que visualizó hacia dónde quería ir. Entonces es un trabajo de años que un productor realiza, y mucho de ese trabajo es el que se está viendo ahorita. En este momento podemos ver empresas ganaderas grandes como medianos y pequeños productores con un mejoramiento de un hato comercial, de competitividad digno de exportación, porque eso también tenemos que resaltar. O sea, los estándares que se exigen para una exportación no es por casualidad, es porque vamos a exportar y exportamos. No, es un trabajo que creo que es digno de destacar, y ahí es donde creo que la responsabilidad que tenemos nosotros Es una responsabilidad. como equipo, porque lo mencionaba Oscar, están las pisteras, están toda la parte seria de la parte de números, son números importantes. No es fácil manejar un remate cuando manejas miles y miles de pesos y la empresa solamente recibe una comisión, no es que se queda con... Entonces, y tenés que
velar por el bienestar del que vende, por el bienestar del que compra. Entonces hay una serie de elementos. Responsabilidad muy grande porque están poniendo todo lo que es su dinero en tus manos. ¿Me entendés? Y no solo, y tiene que haber, uno, justicia, y dos, transparencia. Correcto. Por sobre todas las Lo principal. Creo que es principal eso, ¿no? La transparencia. Y esa transparencia es dada por ustedes como intermediarios y como los que incentivan prácticamente a la compra de la venta que se está realizando. En mi caso particular, que es distinto al de Pablo, yo siempre fui independiente. Yo siempre no quise tener patrón y fui contratista. O sea, yo daba factura. En el Arreador, que fue la primera empresa donde yo trabajo, yo era prestador de servicio. Entonces, para mí, la responsabilidad está en mis manos. Y por supuesto, como cara visible de la empresa en la que yo trabajaba. En el caso de Pablo, él y la empresa eran responsables de toda esa cantidad, porque es un mundo de dinero que se mueve a través de tus manos, ¿no? Eso va a ser interesante tocarlo porque hay unos números que quiero que me los confirmen de cómo ha venido evolucionando, pero me gustaría que sigamos contándoles un poco más a la gente todo esto de la evolución a lo que hemos llegado ahora. Carajo, me estabas contando lo de la puja que venía de las subastas, el que podía. Luego tú hiciste referencia a un martillero que no llegó. Esto es una modalidad que se empezó a implementar 80s, finales 90s, más o menos antes de entrar a 2000, y era básicamente el formato que se traía de Brasil y algo de Argentina con esto de los remates, ya con martilleros. Correcto. Se trajo ese formato para implementarlo acá en Bolivia. Se copió exactamente lo que se decía en Brasil. La pistera, el martillero, obviamente, como elemento central del asunto. Los shows previos fueron apareciendo, ¿no? Yeah. El alboroto cuando se vendía un lote récord, ¿no? Los pisteros o pisteras cada vez más desinhibidos en el centro de la pista. Y con sus características individuales y particulares. Es un atractivo dentro de los remates, más allá de una necesidad. Correcto. Entonces, me acuerdo de un pistero que le decían gringo, era uruguayo. Gringo en Brasil, extranjero. Era uruguayo, le decían gringo. Cuando el gringo se emocionaba, se subía encima de la mesa, sacaba la camisa. Hemos visto en algunos remates que hay una emoción total, que es un correteo por todo el salón, claro, para poder hacer un destaque de una puja que está sucediendo. ¿Pero esa es la copia fiel de Brasil o también tiene un toque boliviano? Creo que ha ido adaptándose y teniendo nuestra esencia, porque ¿no? Tenemos productores muy creativos. El otro día vimos salir una ternera en una jaula de oro, digamos, ¿no? Una ternera en una jaula de oro. Claro, sí. Parte oro, del show, claro. Así que parte del show. Pero nosotros le hemos puesto el tema de las modelos. Si bien en Brasil se usa, aquí se usa mucho más, digamos, ¿no? Parte de la idiosincrasia son cruceña. Atractivos, ¿no? Claro, todo gancho. Todo es gancho. Todo complementa y todo suma a la finalidad que es obviamente el de... Pero más allá de eso, creo que algo importante que hay que destacar es el trabajo, yo lo decía, de las empresas ganaderas, de los productores, y de cómo los remates permitieron la democratización de la genética. Hablemos de una década atrás, los protocolos sanitarios, lo difícil que era importar genética, poder traer un embrión, ni que hablar, un ejemplar en pie de Brasil era realmente algo engorroso, de mucho tiempo, de mucho papeleo, de mucho trámite. Entonces, obviamente que grandes empresarios, grandes productores sí lo podrían hacer, pero el pequeño y mediano era muy difícil que pudiera acceder a eso. Y a raíz de esta iniciativa, de esta inversión, de los remates que han ido creciendo, el productor boliviano, el ganadero, el que quiere mejorar su hato, ya tiene a la mano esa genética, porque es participar de un remate, comprarse un reproductor de la sangre, la genética que más o menos aspira a tener, y eso ha permitido que creo que también la evolución ha sido importante, y actualmente el sitial que tiene la pecuaria boliviana es muy importante en la región. ¿Cuáles han sido las razas más demandadas en ese entonces? Esto es muy fácil y es un tema de población y de demográfica, ¿ya? El 90% del hato boliviano tiene sangre en el oro o en el ormocho. Ya. Por lo tanto, lo que más se comercializa
en los remates comerciales o en los remates de élite, llamémoslo así entre comillas, es Nelore y su variedad mocha. Que valga el caso, se considera que Bolivia tiene el mejor Nelore mocho del mundo, ¿no? Segundo, han habido modas, han entró y salió el Limusín, entró y salió, o está de salida el Cenepol, entró el Cimental y salió, el Brangus en la parte comercial en sus cruces y el Angus continúan vigentes. Después del Nelore podría decirse que viene el Brahman y el Gir, y hoy en día una raza muy de moda que no hay la suficiente oferta es el Sindhi. Pero ya han empezado distintas razas, incluso, si mal no recuerdo, hubiera hasta de búfalos ya remates. Sí, se va diversificando de acuerdo al mercado. Pablo ha hecho varios remates de Sí, búfalo. yo he tenido la oportunidad de, prácticamente en esta nueva etapa, de encabezar todo lo que ha sido el movimiento con los bufaleros. Y bueno, sí, es importante. Por eso... ¿Eso va creciendo? Creciendo en todos los aspectos y es positivo. Yo creo que es una visión que están teniendo los productores, las instituciones, ni que hablar, lo importante el trabajo de Asocebú para el registro de los animales, porque también, o sea, no es que sea... Asocebú es uno de los principales como institución y sus asociados de los remates, ¿no? Y estas casas, bueno, estas empresas, estas casas deben armar un buen catálogo para poder ofrecer al comprador, ¿no? Generalmente lo arma el productor. El productor. Le puede recibir asesoría. Hay empresas que te brindan el servicio completo, digamos, ¿no? Las empresas líderes del mercado te lo entregan llave en mano el remate. Pero en el caso de los animales de genética, requiere mucho detalle desde el pedigrí bien armado del animal, que tiene que estar revisado por un conocedor del área, y hoy en día las evaluaciones genéticas, que son un montón de jeroglíficos que si el martillero no te lo traduce, vos no lo entendés, ni tampoco la persona que lo está armando. Por lo tanto, por lo menos el borrador del catálogo está en manos del productor. Y después ya pasa o a un diagramador o a la empresa que le da el servicio completo y le hace su catálogo, ¿no? Mencionaba Oscar los asesores, es una de las figuras también que creo que se ha ido incorporando. Más nueva, se ha ido incorporando dentro de lo que son los remates. Y en el Brasil se está excediendo ya. ¿Cuál es la función específica ahí de un asesor? Ser un tipo de comentarista, porque es un tipo experto en lo que se está vendiendo. Un comentarista técnico. Un comentarista técnico. En el caso de Pablo y yo, qué sé yo tengo formación zootecnista y comunicador. Soy ambas cosas, que para mí es una ventaja y por eso a mí me ha puesto allá arriba haciendo los remates genéticos, porque tengo ese diferencial, tengo una formación única, ¿no? En el caso de Pablo, siendo conocedor, con los años de experiencia, el compartir conmigo y con los demás martilleros, ya Pablo es un conocedor por experiencia, digamos, pero es una persona que se ha formado él mismo, ¿no? Yo corrí con ventaja por la formación que tengo y por los 12 años que tuve de gerente de Asocebú, digamos. Entonces, yo llegué sabía mucho de vacas al revés de Pablo y muy poca, siendo comunicador, no la práctica que tenía él comunicando, digamos, ¿no? Entonces, nuestras evoluciones han sido totalmente inversas, digamos. ¿No? Correcto. Pero al mismo tiempo se complementan, ¿no? Uno va aprendiendo de cada uno, ¿no? Yo la verdad que siempre digo, en los inicios, cuando coincidimos en el arreador, era eso, en algún momento complementar, hacer remate, y siempre fue esa la intención. Yo creo que siempre fue la intención de aportar. Creo que tanto los colegas como nosotros sabemos que tenemos una misión, que es el de seguir impulsando todo este movimiento, y creo que la gran responsabilidad ahora es, bueno, decía Oscar, estamos en un sitial bastante importante, hay que seguir, mantenerlo y mejorarlo. Yo creo que ahí va las nuevas generaciones, los jóvenes que se deben de ir perfeccionando. Creo que esa es la base que hay que continuar. Y mencionar importante también de que actualmente, lo hablabas en el Sindhi, poner en el mercado una raza que está teniendo tanta aceptación también es algo que tenés que tener mucha responsabilidad, porque un producto que pones al mercado y que no logra cubrir la demanda es un desafío. te está dando una señal hacia dónde hay que encaminar, y la prueba está con el Sindhi, por ejemplo. Tenés un ejemplo claro ahí. Claro, ahí necesitas, volviendo a los expertos, necesitas a alguien que realmente sepa de Sindhi, que lo haya. Para nosotros es nuevo. A mí, como me interesa la raza y me gusta,
la he estudiado y la converso y me empapo cada vez más. Porque nosotros, a medida que nos viene algo nuevo, tenemos que improvisar. Correcto. ¿No? Usar el bagaje de experiencia que ya llevamos. Pero de Cindy, para serte honesto, en el primer remate de Cindy que yo hice no sabía más que lo que pude estudiar, garabatear y tomar apuntes, digamos. Después te vas soltando y te vas aprendiendo. Y muchas veces la información no la encontrás. No hay donde encontrarla. Entonces ahí tenés que usar tu ingenio y todas tus habilidades para poder sacar a flote un evento donde vos tenés muy poca información, ¿no? Interesante. Y algo que me gustaría contar a la gente, muchos de los que están viendo el podcast han presenciado un remate y han visto que es un showzango, desde las luces, la música, el griterío que hay de por medio. Pero me gustaría que ustedes, como martilleros y expertos en esto, nos expliquen de qué forma se maneja un remate, porque tengo entendido que previo a un remate hay un shopping o una presentación. Que Pablo te hable de los comerciales, que tiene más experiencia que yo, y yo te hablo de genética, ¿te parece? El remate comercial como tal, de todas formas, es algo cotidiano. Nosotros, bueno, personalmente, en diario. La época fuerte, es diario. Lo llegué a hacer más de 300 remates comerciales en un año. Teníamos entre 6 y 7 remates semanales con Fercogan. Un paréntesis en ese... ¿Existe un calendario? ¿Existen meses especiales para realizar un remate? En lo de genética sí. En genética sí. En comerciales todos los días. Año redondo. Inclusive Perfecto. Ahora creemos que algo que se habló muchísimo, hago una pausa, en lo que es élite, genética. Se concentraba mucho en Agropecruz o en las ferias, y ahora por una necesidad, por la evolución natural que ha tenido, por el crecimiento que ha tenido el sector, prácticamente desde marzo, si vos querés, hasta noviembre, tenés todos esos 9, 10 meses. Desde el de 7 actividad. De marzo hasta el 20 de diciembre estoy ocupado. Exacto. Entonces, también ha habido creo que un crecimiento importante. Pero volviendo a lo comercial, es eso, es planificar, es una actividad cotidiana, todos los días se hacen remates, todos los días te preparás para vender eventos de 1.200, 1.300 animales, o sea, vendés 1.200, 1.300 animales por día. Ahí entra ganado gordo, ganado flaco, recría, engorde, desde mestizos, Nelor. Entonces hay un trabajo obviamente de convocatoria, tanto al proveedor para que te traiga ganado, que confíe en tu servicio para vender, como el comprador, que en un horario tenés gente que comercializa carne, en otro horario tenés gente que engorda, en otra parte del remate tenés menonos que son se ha ido ordenando, porque no siempre fue así. Se ordenaba. De hace un par de años atrás. Evolución en eso. Evolución en cómo se desarrolla el remate también ha habido. Entonces hablamos de que el equipo terminamos trabajando un grupo de personas grandes, desde el que recibe el ganado, desde el que lotea, clasifica el ganado, lo marca. Es muy importante el trabajo de la gente de corral, los corraleros que decimos nosotros, para la agilidad del remate. Desde que entra el tema de la transparencia en el peso, en el pesaje, en el momento del animal. La evaluación. Exacto, ¿no? Y lo pesás porque la venta al peso, entonces, y es importante de dónde viene la procedencia. Empezás a tener elementos. El tiempo de ayuno. Exacto, que realmente influyen. Y esa es la interna que mencionaba Hugo, que por ahí no sé. Que se desconoce totalmente. Se desconoce, entonces, y toda esa planificación se la hace en grupo, en equipo, porque estás tu gerente comercial, las pisteras, el martillero, todo el mundo involucrado, el que le llamó a Hugo para que por favor, tráeme tu ganado, que sí, lo vamos a vender bien, porque siempre la intención es vender bien. Pero, ¿qué pasó? No vendieron el ganado al precio que yo quería. Justo se bajó el precio. Pero bueno, son cuestiones de lo que es. Entonces, es todo, y esa responsabilidad la absorbemos como equipo, y creo que en el día a día también te vas haciendo, te vas formando. Creo que nunca se termina de aprender. Y bueno, obviamente la satisfacción, como a veces digo, a muchos les sorprende. ¿Y cuál es tu récord? Creo que estoy en 328, 330 remates en un año comercial. Eso sumado como participamos. Casi uno por día, básicamente. Más de uno por día, es como si trabajara todos los días del año. Porque teníamos, por ejemplo, remates, en ese caso había, ¿te acuerdas? Los remates de día eran de consumo, de noche eran de invierno. Entonces a veces se atrasaba un poquito el remate de consumo, ya no ibas a tu casa ya no te ibas a tu casa, enganchabas con el de la noche. ¿Cuál ha sido el remate más largo que usted tiene memoria que han estado presentes como martillero? Y bueno, en comercial, remates que comenzábamos 10 de la mañana y enganchábamos con el de invierno y llegábamos a casa 2, 3 de la mañana. Me muero. ¿No? Todo el día. Sí. ¿Y usted? ¿Y la garganta cómo ayuda ahí? En Charagua,
porque yo me centré más viajé mucho, hicimos un contrato con el arreador, con Fegasa Cruz, donde nos agarramos todos los remates de todas las provincias, destruir una Mitsubishi por cumplir con el contrato. No tenía más que 4 fines de semana libres en todo el año para mi familia. Por eso le he dicho que ha sido bueno y ha sido, y ha sido malo también, ha sido perjudicial, ¿no? Pero generalmente he hecho remates de provincia, que hay de todo, vendes pato, chivo, gallareta, lo más raro que vendió un anta con su pechera. Un anta. Un anta con su pechera. En remate guarayo. Correcto. Sí, ¿No la revendiste vos? Pero sí estuve sentado, y yo estaba comenzando, estaba con miedo. Y le digo a Fabián del alrededor, le digo, Fabián, yo no voy a aguantar, le digo, la cantidad de ganado acá es impresionante. No seas marica, ¿no? Y yo iba rematando y tan mi tapita de whisky para que la garganta aguante, pues si yo no tenía la práctica. Porque la persona pues no puede estar vociferando todo el día, ¿no? No puede, si tu amigo Gariaña es un liendre al lado de nosotros, ese tiene comentarita, descansa, nosotros no paramos. Correcto. Claro, la persona que está como martillero no para, ¿no? Actualmente con los comentarios de los... Con el apoyo del... Es el descanso que tienen del comentarista que es del asesor, ¿no? Claro, pero en el remate comercial, el descanso que tenés entre lo que entra y sale un lote, por ejemplo, tenemos 4 o 5 horas sin parar, fácil en un remate. Yo estoy haciendo todos los fines de semana, voy a provincias, que es algo que ha crecido muchísimo. Y es así, me ha pasado la semana pasada por un pequeño temita de la luz. Comenzamos 11 de la noche hasta las 3:30 de la mañana sin parar porque le tiré y parece que había corrido 15 horas como si nada trabajando, 15, 16. Errores comunes dentro de un remate en la parte técnica. Lo que ustedes pueden deducir porque ustedes están dentro de lo que es la organización. No son quizás errores. Errores sería, o una falta sería que pase y que vuelva a ser continuo. Muchas veces sobre la marcha tratamos de solucionar temas. Se improvisa un mundo. Sí. Inclusive en remates de élite se cayó un lote y te trajeron y entonces, no vamos a poner otro toro porque salió campeón en ese momento. No son notorios los errores porque hay gente que lo salva al paso. Claro, ¿no? La experiencia. Se quebró la pata el principal animal del remate de élite. Al día siguiente, al ratito apareció otro. Exacto. ¿No? O salió campeón en la pista hace 2 horas atrás y decidieron un extra catálogo. Ajá. Y lo retiran de catálogo. Y lo meten. Ahora lo que mencionaba Oscar al inicio, cómo él ingresó a esto de ser martillero, fue porque una persona, el martillero, no llegó al remate. Esto también obviamente se puede repetir en algún momento. No, pero si Pablo me ha salvado las papas varias veces. ¿Cómo es? A ver, cuéntenos ese momento. Porque, por ejemplo, así puedo hablar de calzón quitado, ¿no? Se me aflojó el estómago en un remate. Estaba intoxicado. Gracias a Dios estaba Pablo ahí. Pablo. Puede pasar, pues, pasó, ¿no? Emergencia. Sí, pasa. Somos seres humanos. Hace muy poco tiempo también tuvo una dificultad la garganta. Hace pocos meses tuvo una dificultad la garganta. Que perdió la voz y tenía 2 eventos grandes. Y yo estaba a 300 kilómetros y me avisaron y hice los 300 kilómetros en 2 horas manejando para llegar y ya estaba Oscar presentando el primer lote cuando llegué y hice un fin de semana de remates de la feria. ¿No hay muchos martilleros en la ciudad? Yo confío en él. Creo que es distinto. Y eso es lo que yo mencionaba hace un rato. Creo que estamos en un proceso, en el momento en el cual hay que incentivar. No hay buenos proyectos. ¿De cuántos martilleros más o menos tenemos ahorita en el medio? En Santa Cruz. En Santa Cruz. ¿No 10? Sí, si sobra los dedos de la mano para contar. No hay. Y no hay sucesión. ¿Y mujeres? Mujeres han habido, pero tampoco están. No han sido constantes. No han sido constantes. En el alrededor había una chica bastante competente, Fernandita. Hoy día es mamá y es gerente de comunicación o de marketing de la farmacia Chávez, digamos. Entonces, ¿qué nombre me dijo? Fernanda. María Fernanda. ¿Fue martillera? Fue. Claro. ¿Cómo cambia la vida, no? Sí. Pero todo el mundo evoluciona. Hay un montón de chicas de las pisteras, por ejemplo, que todo el mundo dice, pucha, y esta nunca salió de ser pistera, pero son odontólogas, son médicas. Claro. Y como le tienen tanto cariño al trabajo, que es tan apasionante, se quedan ahí. Correcto. Pero tienen sus actividades paralelas, las que pueden, porque las que hacen consumo, por ejemplo, no tienen vida.
Claro, con lo que me dicen, Les con lo que puedo, explican. o sea, nosotros en temporada, y siguen siendo mis compañeros de Fercobanes, las empresas de servicio remate, terminás el remate comercial 4 o 5 de la tarde, ponele. Y Ya. a las 8 tenés el remate en la feria. Las chicas tienen que ir a su casa, cambiarse, papá. Producirse. Muchas veces eso pasa en el camino. O tenés un remate, sucede en la feria, hay un remate en Pailas, termina a las 7 de la noche, a las 8 tenés que estar en la feria. De Pailas hasta la ¿De feria, dónde llegan fuera? cambiándose, y al otro remate. Claro. Entonces, y esa es, como decía, te tiene que gustar, tenés que tenerle pasión a esto para aguantar, entre comillas, el ritmo, porque hay temporadas y temporadas. Por ejemplo, yo un día estaba rematando en Villamonte y al día siguiente estaba rematando en Guayaramerín. ¿Cómo hacer para llegar de De Villamonte punta a a punta, Guayaramerín? ¿cómo lo has hecho? ¿Ah? Me fui con un chofer y me vine durmiendo, pues. Correcto. En el Porque vehículo. uno necesita Claro. también descansar para poder estar 100 puntos Sí, en el momento del de remate. Santa Ana del Yacuma, terminar el remate a las 6 de la tarde para poder estar en San Ignacio de Velasco relativamente bien descansado al día siguiente, por tierra. ¿No? Correcto. Sí, claro, y en condiciones en donde los caminos, las carreteras, son elementos que también hay que considerar. Claro. Entonces transitas por caminos, por carreteras. Hay un montón de situaciones que hacen de que muchas veces la planificación, o sea, hemos pasado últimamente hace poquito con los bloqueos, el equipo que hace servicio Hemos en tenido provincia. que suspender remate. Claro, también. Por eso Y de último, me si encanta ya- la ley. Si ya está el ganado ahí, hay que estar y tenés que hacer transbordo en camión Ya con los sale, equipos. sí, sale de las manos de la producción pero de los si remates. están los animales y te llaman, ya están los animales aquí, A hay que veces hacer hemos hecho remate. transbordo, más se manda un Exacto. camión y Ajá. plan Y toca, ¿no? Ya que lo mencionan el tema de las regiones, ¿cuál es la diferencia que existe entre los... ¿Hay alguna diferencia primero entre los remates aquí en Santa Cruz y los remates en otras regiones? Yo he rematado digamos, el oriente somos todos parecidos. Ujú. El veniano tiene sus cosas, el cruceño tiene sus cosas, pero somos básicamente Pero en gran lo parte mismo. es la misma línea. Es la misma línea, más o menos, ¿no? Uno con menos maña que otro, pero ya yo he rematado en Cochabamba, pagado por el gobierno. Y yo tengo una tarifa cara, yo me considero, no me considero caro, digamos, pero para rematar una vaca que te pague mi tarifa mínima, me llevó el gobierno para rematar y me llevaron un solo animal para que yo remate. Me dio vergüenza, pues. Entonces, ahí ya lo que hice fue lo senté a toditos los pequeños productores y le di una conferencia. La rematé a la vaca y después para más o menos Claro. merecer mi Compensar. sueldo, justificar mi presencia en Cochabamba, le di una charla, digamos, ¿no? Esa parte que están tocando de los ingresos, sé que esto viene por porcentaje. No siempre, la mayoría. ¿Cómo se maneja la parte comercial? Todos los como martilleros, martillero, como todos empresa. los martilleros, a excepción mí, como sea, son asalariados. Es un servicio completo que se les, No, se es les un paga. funcionario pagado Funcionario. con todos los Ya. beneficios. Exacto. Yo nunca quise eso, yo siempre fui prestador de servicio, Independiente. independiente. Pablo ha estado en las dos aceras, digamos. Exacto. Como Sí, sí. independiente y dependiente. Actualmente estoy como independiente. Claro. Actualmente. Pero estuve 13 años vinculado a una empresa de servicios de remate. Ajá. Entonces he estado... Para mí es interesante. Me atrevo sí, a preguntar en cuál se han sentido más cómodos, ¿no? son diferentes las circunstancias, lo que pasa. Son etapas que uno va disfrutando. Exacto, sí. Ah. Y todo un proceso de aprendizaje del trabajo en equipo, de tener la oportunidad de trabajar en empresas grandes, porque imagínate vender 1.200, 1.500 animales en un día, no es cualquier cosa. Y Entonces, debe eso influir el es tema de la todo. economía también dentro de lo que es el país, obviamente, ¿no? El Nosotros- golpe económico. Definitivamente, ¿no? Y es algo que Definitivamente, influye porque bastante. Es lo que hablaba Pablo, es toda la cadena la que está Ujú. involucrada. Yo tuve una relación, porque las autoridades muchas veces son autoridades y mandan desde allá arriba y no tienen idea de lo que están hablando. no conocen este mundo. Desconocen. Entonces, vino el Ministerio de Gobierno a intervenir los centros de remate como gran cosa porque estaban inflacionando el precio de la carne, Mm. ¿no? Y yo me fui a propósito de Azul a la reunión. Ya, me fui a propósito. Entonces, cuando
el señor viceministro empieza a hablar. ¿Quién tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Yo levanto la mano y era obvio que iban a coger al de azul primero, ¿no? Entonces, ustedes están acá, porque querían cerrar los centros de remate, ustedes se están equivocando, le digo, están meando fuera el tacho. Nosotros somos los martilleros, que no importa, las pisteras, los corraleros, los camioneros, los ayudantes de camión, los ganaderos, las familias que entran ahí, toda esa cadena, los frigoríficos, etcétera, no tienen idea. El momento que ustedes cierren en el centro de remate, se les para todo el transporte, le dije. Y es que no lo entienden. ¿Me entendés? Pero esa es la importancia que tiene hay toda varios esta cadena. actores involucrados en la cadena, desde el productor hasta... Y yo considero, creo que... y me metí al cargo de presidente del sindicato de martilleros. Hay un sindicato de martilleros. No, en Brasil es sindicalizado. Eso mío, porque... Hablamos la palabra es sindicato. Aquí no existe, pero en Brasil sí está sindicalizado. Está sindicalizado. Asociación. En algún momento hablamos con Oscar hace mucho tiempo también, más allá de lo que es el sindicato. Una asociación. Es una asociación y también más que nada respaldar y apoyar y fomentar. Enseñar. Exacto, es el desarrollo de la actividad, creo que es muy importante. Y para que tengan en cuenta el rol de las empresas que prestan servicio de remate, creo que dentro de la cadena de la carne es uno de los elementos que más transparenta el precio. Creo que en este momento el tiempo es gracias a los centros de remate, gracias a los remates, es que la gente puede saber oferta y demanda. Exacto, puede saber realmente el precio en el cual se maneja. Yo creo que... Porque eso es economía, eso no debería tener otra influencia. Atentaba, creo, el cerrar los centros de remate atenta al derecho que tengo yo de tener información clara, de tener la oportunidad de vender mis animales de forma democrática, en los ambientes pares, porque en un centro de remate llega animales de fulanito que cría 20 cabezas, como que el que tiene 2.000, 3.000. Entonces todo mundo se iguala. En igual de condiciones, La venta es bajo la misma condición. Exacto. Claro. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Creo que son elementos importantes que ayudan a por más ahora aún que son remates transmitidos, que son abiertos. Eso volviendo. Primero teníamos los remates presenciales. Después hablamos de la época de la pandemia, que todo es virtual. Y ahora somos hay mixtos. El mixto, ¿no? Somos mixtos. Porque el virtual no dejó de existir. No podés... yo siempre decía, había colegas que me decían, no, porque esto va a pasar 2 o 3 meses. Bueno, decía yo, creo que no. Y obviamente, y sigue siendo importantísimo el tema de la virtualidad en un evento. Si estamos hablando de porcentajes de venta que se llega a realizar entre un presencial y un virtual mixto, ¿hay algún factor que influya? Hay gente en distintos lugares que está, y depende, si un cliente se despertó, hoy voy a comprar todos los torillos habidos y por haber, tiene éxito. Pero varía muchísimo, no hay una regla donde yo te diga, cada vez más compra por el virtual. En provincia las compras cada vez son más virtuales. Eso es increíble. Creo que más que aquí en Santa Cruz. Nos agrada muchísimo. Yo tengo remates. Es público de Santa Cruz, pero están comprando en provincia más barato. Los remates de hoy son más mixtos. Sí. Entonces. Casi todos ya son mixtos. Son elementos que llegaron para sumar. La transmisión, el streaming llegó para sumar. Y eso también dio la oportunidad a un poco más también de especialización del equipo, de los asesores de venta, del call center, porque son las mismas pisteras que venden. ¿Cómo coordinan con la... A ver, quiero entender esta parte. ¿Cómo coordinan lo técnico con los que están presentes y con los que manejan el tema de las redes en ese momento del remate? Porque hay un martillero. Sí. Están las pisteras. Correcto. En la parte virtual, ¿quién lo maneja? Un call center, unas pisteras que atienden. Y un consultor o un asesor digital, me imagino. Exacto, que atienden. Y es directo. Es WhatsApp y directo las pisteras. Tienen un call center, varios teléfonos, dependiendo del tamaño del remate, digamos. Y hay una coordinación, me imagino, con el martillero que está en lo que hablaba Oscar, ese lenguaje que interno. Tenemos interno desde... Que puede ser mirarnos, muy sutil, decir como muy obvio. Exacto. O sea, desde ponernos una cara fea, desde reírnos, desde hacernos una mueca. Ahí me voy, porque uno siempre escucha en los remates a las pisteras y son pues griteríos totales para dar a entender de que hay una puja de por medio. Pero me estoy enterando ahora que hay un lenguaje bien sutil que con una mirada te hace entender de que hay postura, está subiendo una puja. Sí. Nos pueden
Es como jugar truco, más o menos. Más o menos. Es que sé yo, estoy teniendo problemas con un cliente, varía de persona a persona, pero dependiendo cuántas personas, como son tantas empresas, son tantas pisteras, con tanta gente que uno trabaja, qué sé yo, hay una que no me confirmó la puja, digamos. No me confirmó la puja, o sea, estoy con problemas. Teneme paciencia. Es por eso que previo al remate ya se van comunicando cuáles serán las señales. Son señales que tienen como jugando truco, más o menos, ¿no? Tanto tiempo en esto que nos conocemos todos, digamos, ¿no? A veces yo no necesito hablar con mi pistera, con prácticamente ninguna, porque yo sé que están seguras, que están tranquilas, o que están preocupadas, que están estresadas, todo, de solo mirarlas. O se agarran la experiencia el pelo, y la confianza que hay. Claro, o se agarran el pelo. Los viajes, pone la mano de en hora en equipo. Es interesante saber señal eso corporal, ¿no? Una señal para poder ver esas señales y hacer un catálogo de señales de remate, para poder identificar cuando uno va desde el otro lado. No lo harías porque eso también evoluciona. Yo creo que cambia, va cambiando. Yo me acuerdo que antes una señal era agarrarse la nalga derecha, digamos, ya no existe. Una pistera. Exacto. No, claro que sí. Entonces, como todo evoluciona, entonces es que no hay una regla, no hay un formato específico. Es una comunicación que hay en la confianza y en la experiencia. Claro, y mientras más trabajas, uno de los principales orgullos es formar gente. A eso me iba. Formar gente. Yo he formado cualquier cantidad de pisteras. Pablo ha formado cualquier cantidad de pisteras. Y cuando ves que una de ellas es diferente trabajando, yo tuve algo que ver con esto. Exacto. Eso es bueno. Yo aporté. Orgullo aparte. Yo aporté. Yo fui el mentor. Sí, claro, porque ellas van creciendo con ustedes. Sin lugar a dudas. Lo mismo pasa, en este momento me pasa que tengo mucha cercanía con un grupo específico que viaja todos los fines de semana conmigo. El tener un buen DJ hace la diferencia. Ahí iba a preguntarles el tema de la música. Qué importante ahora. En estos últimos años, me parece que, bueno, es mi primera experiencia dentro de lo que es este mundo de los remates y cada vez me sorprende muchísimo cómo manejan el tema de las luces, el juego de luces que hay en los remates. El playlist está coordinado. El tema de las canciones, de verdad que hay un trabajo previo en coordinación con el sistema de luces, el sistema de sonido, el DJ tiene que ser de los mejores, me imagino. Sí, por eso creo, por eso ahí va la evolución. ¿Cuánto importa un DJ? Aquí tenemos DJ de muy buena calidad, muy bueno. Para mí inclusive mejor que los brasileros, pero. ¿Y el show previo? El show previo ¿Debe existir un show previo? No necesariamente, depende del presupuesto que tenga el remate, de la facturación proyectada, etcétera. Hay eventos que llegas prácticamente con todo el animal. Exacto. Es que y cada vez con conjuntos más caros. Exacto. Y debo mencionarles algo que a mí me llamó muchísimo la atención en los últimos remates. Al inicio de cada remate que uno puede observar, al inicio es súper tranquilo. O sea, hay un público que a veces es difícil, debe ser muy difícil. Lo digo porque en alguna oportunidad he trabajado de maestra de ceremonia y cuando ves un público difícil, se te complica manejar a ese público. Ha pasado en estos remates porque manejan que un público serio, difícil, ni aplaude ni te mira y ya comienzan a colocar las luces, la música, el martillero comienza con su tonalidad de voz a animar a la gente. O sea, es un trabajo que realmente yo admiro bastante. Para mí esto es un rol. Yo alguna vez a una corteja le dije, yo me transformo allá arriba. Me transformo. Dice, no sé por qué se mueve mujer, ¿no? Me transformo. Y más ahora, que no sé si hice bien en prestar este servicio, coordino muchas veces el piso con las pisteras. Me vuelvo un showman adentro. Cuando yo no estoy rematando en los remates de feria, cuando viene Guillermo, que hace todavía bastante remate, yo me voy al piso y vendo desde abajo. Y entonces hago el papel del gringo que yo les comenté, de alborotar gente, de gritar, de buscar. Además, honestamente, cuando ya yo estoy dentro de un piso, yo tengo el sentido de qué remate va a ir bien, qué remate va a ir mal, qué remate vamos a vender todo, pero va a costar. Y hay remates en que no necesita uno hacer nada más que payasada ya, porque está todo. Correcto. Está todo fluyendo, digamos, ¿no? Exacto. Y eso de trabajar desde el piso, para mí, me ha perjudicado en la parte económica, pero me divierto un montón. Pero es un rol. En esa parte multifacética dentro de un remate, nosotros en Totalpec hemos tenido la posibilidad justamente de contar con ellos varios años.
en el remate benéfico que hacemos en el conference en los meses de agosto. ¿No? Y ahí te das cuenta, los multifacéticos, vuelvo a repetir, que ellos son tanto en la parte de escenario, con la parte de la puja, para lograr el objetivo marcado o que se pretenda marcar, y con el impulso que se le da abajo en la parte de pista, que es la que tú estás justamente comentando. Me divierto un mundo. El otro día me criticaron, oye, mucho salí con peladas, vos modelos en la foto me dieron. Es parte del show, le digo. Todos son elementos que llegan a entonces, hace una suma de todo. No voy a pillar pareja yo. Sí. No puede contar Pablo así como le va con la foto. No. Pablo es más discreto. Sí, creo que Pablo tiene otro estilo. Sí. Son puntos distintos. Pero que entiendo que las cosas que suman y felicito, como siempre digo, la iniciativa, porque todo va en eso. O sea, tenés que lanzarte y tenés que colocar un producto de una persona que lo trabajó durante toda una zafra de una temporada. Es un esfuerzo, y hay remates que llegás, como dice Oscar, sabés que vas a vender todo, pero hay remates que llegan dificilísimos y que no ha tenido en prelance, porque ahorita tenemos los prelances, o sea que antes no había. Eso tenemos que volver al tema de los remates previo. Para ver ese tema. Entonces, con comercial todavía. Y llegar con esa sensación de que tenés un remate difícil y encima, si no te compenetras, si no haces que todas las herramientas, todo el personal se compenetre en eso, es más difícil lo hacer. Entonces, es como dice, tenés que disfrutarlo, tenés que obviamente volcar todo, y es cuando creo que el desafío es más grande, creo cuando uno mejor se desarrolla en la actividad. Yo me acuerdo de un remate en Concepción que no vendí, y estaba yo y parado mi comentarista Fernando Valdomar, que nos acompaña mucho, un gran conocedor. Saludos, Fernandito. Estar parados ahí y no vender ni un lote. Es como estar desnudo en una vitrina, más o menos. Claro. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da? Porque la gente no quiere comprar. Ganado, no hay. Claro, y te estoy hablando hace muchos años atrás. Hoy en día Concepción es una plaza importante. Definitivamente. Importantísima. A mí San Ignacio, me gusta Concepción. ¿Pero no había interés San por el Rafael. tema de los animales? O estaría habría un problema económico en la zona. Cualquier cosa te puede afectar. Son muchos los factores. ¿Y qué hacen en eso? ¿Pasan al otro lote? Al siguiente, pues. Yo acostumbro a decir, no hay interés por el animal, puerta. Ese soy yo. Otros tienen otro estilo, digamos, ¿no? Claro. Pero otros los venden. Exacto. Pero es eso, es que es así, y creo que cuando te involucras en esto asumís que hay una realidad, que hay un montón de factores sociales, económicos, en fin, es oferta y demanda. Pero creo que se ha desarrollado un muy buen trabajo. Creo que las empresas, las instituciones, reitero una vez más, tuvieron una visión muy importante de lo que querían realizar, de lo que querían lograr. Tengo una anécdota. Hay una cabaña que trae el equipo completo de Brasil, de la mejor empresa de Brasil. Entonces, hicimos un remate en Samaipata, donde estaba el chefón de los chefones de la empresa de remate de Brasil. Y con las peladas nos lo comimos, pues. Con las locales. ¿Ya? Y estábamos. Entonces, o hicimos un trabajo por lo menos igual, digamos. ¿Ya? Y viene el dueño de la empresa y me dice: felicidades por el trabajo, felicidades por tu equipo. No era mi equipo, era el equipo de Fercogan, ¿no? Pero el brasilero asumió que era mi equipo. Y son todos mis equipos. La evolución a la que hemos llegado, ¿no? Claro. Entonces agarra y me dice: felicidades, qué gran trabajo, qué gran trabajo. Pero es la misma escuela. Se quieren llevar el crédito. Sí, pero eso va... Es la misma escuela. Eso va en relación también a cómo ha evolucionado el producto que vendes, porque realmente la genética, volvemos a lo que se mencionaba, la genética boliviana no tiene nada que envidiarle ahora. Y en la región... El martillero boliviano nada que envidiarle al brasilero. Correcto. Aprovecho y lo digo. Sí. Va tu mensaje para todos ustedes lo que le haga el poncho. Claro, no. Y ese es el trabajo que se realiza a la altura de cualquier empresa. E inclusive más... Fercogan ha tenido experiencias en el exterior. La empresa boliviana que ha aprendido a ser... ha ido con Fercogan a organizar y a realizar eventos un remate en Ecuador. Ahí ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Vos fuiste a Ecuador? No. Yo fui con una. La primera vez fue un equipo de Fercogan. La segunda vez nos mandaron una persona de Fercogan. Esa fue la tercera ya. La tercera. Y yo fui como martillero. Pero ese día tuvimos que imprimir catálogo, hacer catálogo, enseñarles a los corraleros, armar corrales, todo. Porque no tenían no había una estructura ya hecha. Nada. Fuimos a enseñar.
Ya. Y ahorita ya hay remate todos los días en Ecuador y ahora... Una historia reciente, ¿no? Que también, y copiado ahora no de Brasil, de Bolivia. Me parece que es más copia de Bolivia. Ya tengo 2 propuestas para llevarme a Colombia, ojalá sea de este año. También. Qué bueno. Son las oportunidades que se dan y como les decía, y yo comparto mucho mi experiencia cada vez que tengo la oportunidad de regresar a Uruguay. Visito gente obviamente vinculada al rubro. Ahora ya con conocimiento de causa, yo salí de Uruguay sin... Es uruguayo por si acaso, ¿no? Sin estar vinculado a esto. Y me dicen, sí, Bolivia, o sea, ahí ven obviamente los remates. ¿Cuántos animales rematás por 1.200, 1.500? Me dice, allá está el negocio, me dicen ellos, porque obviamente Uruguay concentra otro tipo de... Las subastas son quincenales o mensuales, se venden 10.000, 15.000 animales en día. Que Bolivia esté en un buen ranking con el tema de los remates en Sudamérica. Para mí, Brasil y Bolivia, par. Sí. Argentina tiene otro modelo. Es otro modelo. Argentina tiene otro tipo de modelo. Claro, es otro modelo, es otra forma. Y modestia aparte, nos han traído martilleros fuera de los brasileros que por lo visto pega más con nuestro estilo. Es muy parecido. Es muy parecido. Martillero argentino, martillero uruguayo nos han traído a querer... No. Inclusive gente de Brasil... Gente de Brasil no vinculada al tema acá al norte, un poco más del sur, tampoco ha venido martilleros de la parte sur de Brasil y no. Entonces la evolución ha sido muy buena en general con el tema del remate boliviano. En todo el esquema y por sobre todo el ganado. Y a mí me gustaría entrar a lo que preguntaste en los remates de élite. Eso es el mismo trabajo con mucho más detalle. Porque comienza desde que planear el apareamiento de tu vaca. Y eso requiere de un asesor, ya sea local o de afuera. Ahorita tenemos asesores locales también formados afuera o formados aquí, pero muy bien considerados en cualquier parte del mundo, ¿no? Tenemos gente que ha ido a jugar afuera, inclusive ya. Entonces eso también ha mejorado. Desde la concepción del animal que van a hacer, ahí está la planificación, ¿no? Todo el manejo, el cuidado, la selección de los animales desde que nacen al destete, el pesarlos, el medirlos para que los superiores sean subastados y toda la información sea verídica y sea plasmada en un catálogo y ese catálogo destaque las mejores cosas para hacer tu publicidad y hagas en el remate y le dé los argumentos al martillero para vender. ¿Me entendés? Tiene mucha más preparación con un objetivo específico. Con un objetivo específico. Yo me especialicé en eso. El único remate comercial que hago es cuando Pablo no puede, que no ha sucedido, gracias a Dios, pero él sabe que puede contar conmigo. Cuando está mal del estómago, Pablo, vienes vos. No ha sucedido. Cuando 2 veces más de la complicación. Perdón que lo y el único remate comercial que hago es Concepción por un tema de amistad, de afinidad. Y volviendo a lo de el proceso de un remate de élite, que está muy vinculado a la parte genética. No solamente se venden los animales. Explíquenos un poco cómo viene esta parte de la venta, porque es animal individual, viene como macho, hembra, viene en lotes, también tenemos la parte de los embriones. En un momento fue distintos animales vivos que vendemos. Vendemos proyectos, vendemos ilusiones, vendemos creatividad. ¿Por qué? Porque un embrión todavía no ha nacido. A vos te garantizan, te van a hacer un embrión de este padre con esta madre. Pero estás vendiendo una ilusión, no estás vendiendo una realidad. ¿Estás vendiendo una esperanza o estás vendiendo un riesgo? La gente que está apostando con ese padre y esa madre no puede fallar, digamos. ¿No? El riesgo es para el que está comprando. Riesgo. Para el que está comprando, pero el productor hace todo lo posible por darte cada vez más información para está ahí, credibilidad, por supuesto, ¿no? Y ahí viene toda la parte. ¿Me entendés? Es que en el remate de élite no termina la venta cuando se baja el martillo, porque creo que ahí comienza la relación. Sí, es una relación a largo plazo. Exacto, porque el que te vende no es que te va a mandar, por decirte, te va a mandar el individuo, el toro. Y bueno, arrélatela como pueda. Existe también un paso largo. Y un asesoramiento después y una relación. Te conviene seguirle vendiendo, así que hacer postventa todo el año. Exacto. Es una parcería es un cliente. Exacto, es un potencial que tomás a partir de esa venta. Entonces,
creo que después de la bajada del martillo recién creo que comienza la El relación. servicio de postventa es lo primordial entonces. Siempre y en todo rubro. En todo rubro. Sí. Y no nos olvidemos que para hablando de la selección, como decía Oscar, para llegar ese animal al remate ha pasado por un filtro, por decirlo así. Entonces, el cabañero, el empresario, vende lo mejor de su zafra. No es que lo mejor se lo quede y vende lo que más o menos le salió. Y el mejor de uno es distinto al mejor de otro. Exacto. Entonces, y ahí está. Y creo que eso lo hace interesante. Tenés que trabajar en imagen, tenés que trabajar. Entra ya todo esto que es tecnología, redes, podcast. Claro, ya hay todo un complemento para la parte de promoción. Y se ha hecho un trabajo importante también, Oscar y todos los que están aquí en la mesa, en que el productor entienda que su ganado es su marca, es su imagen. Es su imagen. Entonces pasó de ser quizás un negocio a ser... Ya se vuelve el prestigio de la cabaña, que se ve reflejado y el que compra también en el éxito. Exacto. Está comprando también un prestigio, una marca, no solamente. Eso ha costado también mucho. Está comprando posiciones en la sociedad también. Exacto. Ha costado mucho, pero se está dando y obviamente... Se presenta. Y ahí va todo involucrado lo que decía Oscar, todo el tema de marketing, de estrategias de publicidad, de marketing. Hay animales que se venden solitos, decimos nosotros. ¿Cuál es la cabaña pionera en esta parte de los remates y más o menos de qué años estamos hablando? Estamos hablando de 30 y pico años. Más de 30 años. Más. Con la parte de el remate de élite. Sí, correcto. Con la genética y con todo este show de por medio y los objetivos bien marcados. Anécdota. Pues dije, y lo que digo a veces es polémico, pero yo no tengo filtro. Dije, comprar espacios en la sociedad. Ajá. No voy a dar nombre, obviamente, pero es una anécdota. Ya sucedió, según yo, 2 veces, quizás Pablo conozca a otra. Gente rica, que de otro rubro, sin conocer ganadería, quieren entrar a un remate. No están en la lista de invitados, un remate de élite. No cualquiera asiste a un... generalmente por invitación. Por invitación. Que está direccionado a las personas que están involucradas y objetivos de compra. Sí. Entonces, no estaba en la lista, no lo dejaron entrar. Y se hizo ganadero por nada más. Para que sea tomado en cuenta. Para ser tomado en cuenta. 2 casos conozco yo, con el mismo argumento. Yo conozco una anécdota que en un remate, una persona que no tenía experiencia en comprar, obviamente que esos eventos no pagas el animal en el momento, ¿no? Cuando quisimos ver, había una mochila llena de plata para hacer el cash es el rato. Como cuando se compraba. En ese caso no era guayo, era una mochila llena de... Y nos sorprendió a todos porque, bueno, terminando el remate, ¿a qué tengo la plata? Quiero pagar para llevármelo. ¿Menorita? ¿Ah? ¿Menorita? No, era del occidente, pero primera vez que participa. Sí, tenía una mochila. ¿Cómo es este comportamiento entonces? Claro. No es que se paga de inmediato, sino se da como una especie de crédito. Explíquenos un poquito cómo viene esa movida. El ganado comercial se paga... Ese es inmediato, pero hablando ahora de élite... Ese prácticamente a las 24 es una compra-venta inmediata. ¿no? En el caso de los élite, se está vendiendo hoy en cuotas. ¿Qué significa una cuota? En este caso se está vendiendo en 16 cuotas. Bueno, lo que sale en la tele son 300. Eso lo tenés que multiplicar por 16. Por 16 y ese es el valor total del animal. Y esas 16 cuotas vos tenés que pagar hoy en día 2 el primer mes, 2 el segundo mes, 3 el segundo mes y de ahí 2, bueno, varían, pero son 16 cuotas. No son 16 meses, son 16 cuotas que puede ser un año más o menos. De tiempo. Generalmente un año. Son hoy en día eran un año y después nos dimos cuenta, porque todo se conversa y se discute, de que para el siguiente remate es mejor que el comprador ya no deba. Correcto, para que no se la acumule. Claro. Entonces se acortaron los tiempos de plazo, pero no es por no dar crédito, es por un tema de que no endeudar a la gente y no... es una organización económica que debería existir, ¿no? Ahora con el cambio del dólar se aumentaron las cuotas y ya... Eso le iba a consultar, ¿cómo ha afectado el tema del cambio del dólar? ¿Cómo ha subido la carne con relación a lo que subió el dólar? No subió la carne. Correcto, exacto. Sí, nuestra plata vale menos. Esa es la verdad. Yo antes cobraba, siempre daba lo mismo, cobraba en dólares bolivianos.
porque estaba a 6.96. No he tenido necesidad de ajustar mi porcentaje de cobro. Yo cobro porcentaje por los remates o una tarifa mínima. Y no he tenido necesidad de ajustar porque ha ido acompañando los precios cabalmente al alza de la carne. Y al alza. Entonces se está vendiendo más caro, no se está vendiendo más, que se está vendiendo igual. Claro, los precios, solo que con más frecuencia. Los precios también para los animales ha variado. Claro, lo que pasa es que en boliviano. La práctica es esta. Comprabas un animal en $500, para hacer números redondos. Los $500 a 6.96 era un monto en bolivianos X. Pero seguir comprando, porque obviamente se sigue vendiendo al precio tipo de cambio oficial, no se puede variar. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente se vendió ese mismo animal ahora últimamente, por decir, $800. Pero es $800 al tipo de cambio oficial. O sea que no se vende a $800, se vende a tantos bolivianos que... Y hablando de venta, ¿cuál ha sido la venta más alta que hubo como evento, en Bolivia o que han estado como usted? Animal? Eso quiero que me expliquen como evento, porque sé que se habla de una media. Siempre que se conversa hablar de números es muy delicado, está el fisco. Pero No, son miles y miles de dólares, pero también más allá del éxito... No se animan a darme el número. Yo he vendido un potro en $90.000. Un potro. En caballo. Claro. ¿Ah? Y los remates de quinos de sangre son impresionantes. $90.000 es una danza de números importantes. Uno mira en el tema de ganado bovino, pero los remates de quino... No, pero es uno al año. Claro, no, pero se llegó a... lo importante creo precio. En esto, más allá de los números, creo que es el resultado. Y si vendés todo el remate y superando las expectativas, ya es un éxito. Yo creo que, obviamente que los números son importantes para todos, pero en el caso, lo pienso y creo que Oscar debe pasar por lo mismo, prefiero vender todo el remate, aunque no sea precio récord, a vender un animal en precio récord y que el resto generalmente las razas nuevas, las novedades, ahí todavía vas midiendo récord. En Brasil hablan mucho de récord, aquí somos más cautos. Uh-huh. Perfecto. Pablo hablaba de hacer 300 y pico remates años. Yo pasé por esa fase cuando estábamos en el arreador y firmamos ese convenio. Me costó mi familia. Hoy en día, fuera de los remates de concesión, que básicamente tengo febrero y marzo para hacer, el resto llaman a otra persona. Me puse a hacer mi calendario de remate porque ya tengo agendado mi año, por si acaso. Claro, tengo dos ventanas de 10 días para poder viajar. Después estoy ocupado. Todo el año. Por los remates. Casi todos los meses del año funcionaron, ¿no? Sí. Prácticamente. Entonces yo marzo. tengo 70 remates de élite todo el año. Yo me volví selectivo y quedamos en ese número. Porque ya también son varios los añitos y no, el cuerpo no da. No, y además, y no hay recambio, lo que más me preocupa. Y eso es lo que ha permitido que también entiendan los productores que había que ampliar el calendario. Antes todo el mundo quería hacer para Agrope Cruz, todo el mundo quería hacer para Expo Cruz, todo el mundo quería hacer para la Fespo Beni. Y bueno, fue un entendimiento. Rurales. Exacto. Y ahora, entre marzo y noviembre, tenemos, en diciembre creo que hay 3 remates, 3 o 4, entonces termina la temporada, como decía Oscar. Y este año, y ha venido aumentando entre un 25-30% la cantidad de eventos. Ya hay remate en febrero, cosa que nunca había. Sí, hay febrero ya en febrero. De élite. Los Brahmanitas creo que están haciendo, ¿no? Y hay 2. Y Mucárcel creo también. También. Entonces ya hay actividad. Yo creo que de aquí a un par de años va a ser año redondo. Todo el año. ¿Se imaginan cómo van a estar de aquí a unos años los remates? En el tema actualización, no sé, alguna vez cómo puede ir creciendo. Ustedes han visto cómo ha ido evolucionando. Pero cómo se imaginan en un futuro los remates. Muchas cosas nos las hemos inventado nosotros. Resulta que se habían hecho en otro lado, pues nosotros no sabíamos. Cada quien en su forma. El tema del prelance fue para mí un avance importante en los remates. El prelance es una subasta previa por WhatsApp. El prelance. Entonces, como martillero, ya vos tenés, es una herramienta para hacer, este remate va a estar bonito, porque hay pelea previa. Y hay una previa, y ya vos arrancás con un precio real, ya no la puja mínima, sino con un precio real del animal. Con gente interesada. Entonces,
Bueno, ya está todo vendido, tranquilo muchachos, divirtámonos, hagámoslo. No como lo mencionó usted en su anécdota, que hubo un remate al que no vendió nada. Nada. Bueno, había oferta, o sea, no es que no... O sea, con esto ya tienen la seguridad de que los animales se van a vender. Claro. Bueno muchachos, ok, estamos con todo vendido, no están al precio justo, lleguemos al precio justo, ¿no? O ponerse objetivos, digamos. El Prelance te ayudó en ese sentido. Es una subasta manejada por las mismas chicas del call center que tienen las empresas. Y se hace una subasta virtual por teléfono. Previa. Una intención de compra, si quieres decir. Intención de compra. Me parece un buen punto. Y eso me lo copié yo de los caballos. Exacto. Porque el remate de caballo en Brasil tenía eso. Y además el mismo equipo... Entonces, así van apareciendo esas cosas que vos preguntabas, por eso lo toqué el tema. Exacto. Y el mismo equipo tiene mayores herramientas porque ya tenés información del interés, porque hay una persona que prelanzó por 4 lotes y si perdió 2 de esos 4, seguramente los otros 2 los quiere comprar porque no se va a quedar sin... Además hay beneficios para además ya sabes a quién mirar, porque el Prelance te identifica a los clientes. Y si es un cliente que nunca compró, señor, discúlpeme, hay que catastrar, hay que registrarse, digamos, por Chiñol. Procedimientos. Procedimientos, dónde está su propiedad, Ya eso después te sirve para marketing. ¿Ustedes ya conocen los clientes claves? ¿Los compradores claves? Sí. Ya pero hablamos, por ejemplo... ya hay confianza. Ya. Sí. Y además que el que ingresa ya viene con un antecedente o viene con una referencia de alguien. ¿Hay una preferencia ahí? ¿En el remate hay una preferencia para esas personas? No. ¿O es todo de cero? No. O sea, el dueño podrá hacerle adulitos y todo lo que quiera. Nosotros para nosotros todos los clientes son iguales. Son iguales. El que te compra 1, el que te compra 10. O sea, hay tanto para hablar que hay mucho, se nos ha quedado el tiempo corto. Sí, me encantaría que dentro de lo que es esta etapa final y en el cierre, me encantaría que den unas ideas claves o por lo menos unos consejos para aquellos productores o para aquellas personas que quieren formar parte de los equipos, de los remates, toda esta gente que trabaja dentro de estas actividades. Como martilleros, ¿está el objetivo de la asociación? Formar gente. Creo que eso se ha dormido un poquito, lo tenemos que retomar, Pablo. Sí. Bueno que nos veamos. Es que el día a día a veces nosotros con Oscar nos cruzamos en el remate trabajando. Entonces, pero sí, creo que sí. Creo que, como decía al principio, es un momento importante de la pecuaria del país, del tema social también, que influye muchísimo. Creo que hay otros ánimos. Y esperemos que eso entusiasme a nuevas generaciones, a muchos jóvenes que se puedan involucrar. Creo que hemos personalmente tenido la suerte de desarrollar una actividad fuera de mi país, que bueno, he encontrado mi lugar. Vos sos uruguayo, Canvas. Así es. Y bueno, muy agradecido, ahora también vinculado volví a los medios ahora y estoy vinculado a esta casa también, entonces me parece que son oportunidades muy importantes y que sirva también como, no sé si es ejemplo, pero para que las nuevas generaciones vean que hay oportunidad todavía, que hay que transitar, que no es fácil el camino, pero se llega con esfuerzo, con dedicación, con conocimiento, como lo decía Oscar, podemos llegar. En el camino pues van creando esa fuerza para continuar, ¿no? Yo creo que la tecnología va a ser importante y toda mejora que haya, ya sea en la calidad del ganado, va a ser a través de la tecnología. Como la comercialización. Formas de medición de distintas cosas que se te puedan ocurrir para mejorar el ganado. Por ahí va una, porque no nos olvidemos que esa es la pieza clave para que haya en remate. El ganado. Correcto. Con toda la cadena. ¿No? En segundo lugar, van a haber muchas innovaciones en tecnología con respecto a medios, ¿no? Que seguramente nos van a facilitar las cosas. Probablemente a mí y a Pablo nos reemplace una computadora en futuro. Canal Rural es un referente a nivel internacional. No le dé idea a nadie de lo que son las ventas afuera. Ya no hay camarógrafos en los canales, ahora martilleros siempre tienen que haber. No, ya hay remate silencioso. Les comento, les comento una, creo que a veces somos una especie en extinción. La adrenalina del remate muchas veces me ha tocado irme a descansar, a dormir y soñarme que sigo en el remate. O sea, me ha tocado. Yo no puedo dormir directamente. Entonces, y en una de esas transiciones que digo yo, me vi rematando como holograma. O sea, yo desde una habitación, pero siendo como un holograma para poder diversificarme. O sea, fue un sueño que tuve y a partir de eso me empezó un montón de cosas en la cabeza. Yo rematé con COVID durante la pandemia desde mi casa y hice pensar a la gente que estaba en el set. Ajá.
Lo No Eso estamos es muy tecnología. lejos de eso. La tecnología nos lleva Exacto. justamente a tener más recursos. Y en cualquier rato vamos a tener 2 Oscar o 2 Pablos en hologramas distribuidos en distintos remates, ¿no? En varios. Mira vos, por ejemplo, recién se me acercó un muchacho que creo que tiene la personalidad. Estilo, somos totalmente distintos. Sí, con Pablo, correcto. totalmente distintos, ¿no? Pablo tiene su estilo, yo soy más flexible a darle gusto al cliente, digamos, porque Pablo tiene su línea. Yo puedo ser un payaso o puedo ser muy serio, ¿no? A Pablo le cuesta ser payaso. Entonces, en ese sentido, recién he visto un muchacho que tiene potencial. Me pasa. Y ¿saben qué? Anímense a experimentar, porque no es lo primero que sale. A mí esto me cambió para la vida, para bien en lo económico, para bien, si soy egoísta, para mí. Porque de verdad que lo disfruto, me ha permitido conocer personas, me ha permitido conocer lugares, me ha permitido viajar, experimentar, ¿no? Yo tengo a toditos mis parientes, jifilifi, ingenieros, arquitectos. Hace lo que le da la gana. Y hago lo que me da la gana. Y entonces, para las nuevas generaciones, hagan lo que les gusta. Porque ahí está el saber vivir. ¿Cuál es la edad que usted aconseja para que comience como martillero? Yo comencé ¿cómo no me pillaron más temprano? No, yo comencé como 20 años atrás, yo tengo 58. Mientras más joven, mejor, entonces. 30. Mientras más joven, mejor, por supuesto. ¿Habrá Sí, jóvenes más o menos a esa edad. También yo muchas veces me pregunté, bueno, tuve claro, tengo unas 2 veces por tirar la toalla. Que decía, no sigo en esto. Sí, yo hice un anuncio. Oscar fue más allá, anunció en redes. Yo he escuchado confesiones de los señores año tras año, colgar el martillo. Sí, no me dedico más a esto. En mi caso, y año tras año lo seguimos teniendo ahora, tanto así que están acá como invitados, como los principales martilleros de Bolivia. Después dije, asumo, Difícil es de soltarlo. hombre equivocarse, a mí me gusta lo que hago. Lo que no estoy dispuesto es aguantar a ciertas personas y por suerte me puedo dar el lujo de decir no. Pero sí, creo que es una buena oportunidad y es el momento para que quienes tengan ese interés puedan hacerlo. Y bueno, yo estoy abierto a enseñar, ¿no? Yo encontré en Oscar también una persona en la cual se podía uno referenciar, podía uno seguir. Creo que eso fue muy importante para mí en su momento. Y bueno, aquí estamos. Y esta profesión me ha dado la oportunidad también en este momento de disfrutar de ser martillero, de seguir en la etapa de la comunicación, de conocer gente como ustedes y como tanta gente que conocieron a lo largo de los años. Es súper interesante. ¿Usted se considera persona pública? Pasé a entrevistarla. Me da vergüenza hasta de responderle. No, ¿se considera persona Yo pública? soy periodista, sí. Bueno, con este tema te volvés persona pública y traes los consabidos dolores de cabeza y las cosas bonitas que también es. Conozco a 2 periodistas que están ligados a ciertas actividades como martillero. Creo yo que han participado en algún remate. ¿Ya no están? Hay uno que sigue. Sí, hay 2 que conozco. No sé si seguirán o no, pero me llama. Para mí no es martillero. Nosotros hemos visto. Yo la verdad es muy sincero. En estos años he visto mucha gente intentando, pero creo que lo que pasa es que muchos esperan que creo que llegan y le digan, ay, qué bien que lo hiciste y no vas a encontrar Pero es una formación muy importante que deben tomar. Y hay que asumir ese camino, ese riesgo, no porque yo cuando quería largar la toalla quería que alguien me dijera, ay, no, Pablo, seguí. Y yo tuve que ser el que me dijera, darme ánimo. Hay gente, por ejemplo, de esos periodistas, que yo personalmente, hay uno que sigue, les he pagado los cursos como cuando era gerente de Asosegú para que aprendan de vaca. Hasta ahorita no saben, como digo, no, y es Pablo, importante, ¿no? 4 patas y dicen mu. Y lo único es que les gusta mirarse en la tele. Sacrificándose, dedicando tiempo, estudiando. Correcto. Formarse. Claro, no es solamente ir a hablar fuerte y de una forma coherente y atractiva. En los inicios a eso contrataban a los bozachudos. Claro, la idea que mucha gente tiene que sirve hasta cierto punto. Sirves, te sirve hasta cierto punto, porque ahí más va el conocimiento, la experiencia. Definitivamente.
Bueno, nos quedó realmente corto. Hemos disfrutado de esta conversación. No, hemos pasado bien, de verdad. Me parece que las personas que han estado acompañándonos en este espacio, en este episodio de Voces del Remate en nuestro país, también quedaron con muchas dudas, pero bueno, lo compartimos con mucho gusto. Hugo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperemos se repita. Dios mediante que así sea. No, y además también con todas nuestras dudas nos despejaron. Gracias, Pablo, por formar parte de este episodio. Y que escriban en las redes y después le hacemos llegar la respuesta, no hay ningún problema. Además, ustedes pueden capacitar a las personas que están interesadas. Pablo Ferreira, comunicador y martillero rural, y también con nosotros Oscar Bowles. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Ya saben entonces, el primer podcast hecho para el productor rural aquí junto a Agrocast Bolivia.